Entonces, vamos a continuar con la parte 4 de lo que es la explicación que hemos estado haciendo, ¿verdad? Para elegir el sistema. Hemos dicho que tenemos un flujo de trabajo, ¿ok? Las variables que nos permiten hacer este cálculo, pues las colocamos arriba y abajo, y esto ya lo hemos explicado, ¿verdad? En diferentes videos. Hemos elegido la potencia de la bomba, 2.2 kilowatts, una demanda de energía de 11 kilowatts hora por día. Y la bomba va a ser monofásica de 220 porque es pequeña, ¿verdad? 3 HP es pequeña. Entonces, nos hemos quedado que nos ha salido 6 paneles, ¿okay? 6 paneles solares de 580 watts y nos van a producir una energía de 14.2 eh, kilowatts hora, ¿verdad? Kilowatts hora por día, aquí kilowatts hora por día, más o menos unos 6 paneles. Necesitamos los demás datos, ¿verdad? Completar esta parte, ¿verdad? Para eso, pues nos vamos a ir a la ficha técnica del panel solar, ¿ok? Muy bien, vamos a ir a una ficha técnica. Vamos a buscar una ficha técnica por aquí. Y aquí está. Ok. Bueno, ficha técnica del panel. Ok. Es un panel solar bifacial. Tenemos las características técnicas, ¿verdad? Las curvas de potencia. Ok. Curvas características. También tenemos aquí corriente versus potencia. Temperatura, ¿verdad? Es muy importante la temperatura. Ok. Vamos aquí a la ficha técnica. Nosotros necesitamos los datos de eh, corriente, ¿verdad? Que tenemos aquí de circuito abierto, voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito es muy importante. Pero ¿cuál vamos a tomar? Mira, esos datos los tenemos aquí. Es esto de aquí y lo de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál datos vamos a tomar? Bueno, estos se agrupan en tres. Aquí tenemos tres. Esto de aquí. Esto es para la potencia de 565, ¿verdad? En el estándar test conditions. Y aquí tenemos otro estándar y tenemos con 30% de bifacialidad, ¿verdad? Muy bien. Vamos al 80, ¿verdad? 580 lo tenemos aquí. Muy bien. Entonces, en este caso, nos está generando, hemos dicho, en el estándar 580. Pero nuestra potencia máxima que podría generar como es bifacial va a ser 719.2. Vamos a apuntarlo por aquí. Vamos a apuntar esa parte por aquí, ¿ok? Miren, 719. Okay. Esto es lo máximo que me va a generar, pero como los paneles solares bifaciales nos producen un 30% más, en este caso que nos está diciendo aquí, miren, 30% más, vamos a tomar ese dato, ¿verdad? Vamos a tomar ese dato que nos va a producir una potencia de 30% más. Okay. Si nos produce una potencia de 30% más, los parámetros de circuito abierto y de cortocircuito van a aumentar. Ya no vamos a tomar el estándar test conditions, vamos a tomar este estándar que tenemos aquí, porque son los máximos que podría alcanzar en ciertas ocasiones, ¿verdad? Vamos a poner primero 17 amperios y 51, 51 voltios, ¿verdad? Esos son los parámetros máximos que podrían alcanzar con una bifacialidad del 30%, ¿verdad? 30% extra. Ok. Entonces ya no vamos a utilizar el estándar test condition, que sería este, ¿verdad? Porque es un panel solar bifacial. Y en algunos casos, en algunos días, puede que llegue a una potencia de 719, puede que llegue a un voltaje de 51
y puede que llegue a un amperaje. Siempre en estos casos de bifacial, el parámetro que va a aumentar vendría a ser la corriente, generalmente. Entonces, la corriente, mira, más o menos unos 3 amperios más, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a unos 17 como máximo. Muy bien, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Para elegir, eh, pues obviamente correctamente, ¿verdad? Y no sobrepase. Bueno, algo más importante también que tenemos aquí, resistencia al viento, muy importante. Esto también es muy importante. El radio del fusible que tiene internamente 30 amperios como máximo. De lo contrario, vamos a tener que colocar otro fusible, ¿verdad? Si colocamos en paralelo. Por si acaso, hay un retorno de energía. Bueno, estos parámetros también son muy importantes, las curvas, como de hecho la hemos tratado anteriormente. Una vez que tenemos estos los parámetros del panel solar, ¿verdad? Hemos dicho que es un panel solar bifacial, por eso estamos tomando una bifacialidad del 30% y eso se va a reflejar en los amperios, amperaje, ¿ok? Y lo tenemos aquí, siempre va a reflejar en amperaje. El voltaje va a permanecer lo mismo porque estas dos caras se están conectadas en paralelo, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a lo que son los aerogeneradores. En el caso de aerogeneradores ya tenemos una, dos, tres aerogeneradores analizados. Pueden ir a los demás videos anteriormente para ver cómo hemos analizado esto, ¿verdad? Miren, un aerogenerador, dos aerogeneradores, tres aerogeneradores con diferentes potencias de 600, 800 y 1200. Generan poco, miren, 1.2, 1.8. El que podría generar un poquito más vendría a ser este, ¿verdad? 3.8 kWh por día, que me parece que es sumado al 14 que tenemos aquí, pues ya nos van a dar una energía considerable, ¿verdad? Entonces, prácticamente es un 50%, un 60% más de la energía que nosotros necesitamos, ¿ok? Miren aquí, ¿verdad? Prácticamente es un 70% más, que me parece que ya está muy bien, ¿verdad? Entonces, esto obviamente es un promedio nada más. Durante el año, pues va a variar, ¿no? Entonces, en épocas, por ejemplo, de invierno va a reducir un poco, en épocas de verano va a aumentar más, pero para eso nos complementamos con el aerogenerador, ¿verdad? Nos vamos a complementar con el aerogenerador. Muy bien. Entonces ya hemos elegido, pues, este aerogenerador, ¿verdad? Pueden ir a los demás videos que está cómo sacar esta potencia, ¿verdad? Este aerogenerador nos va a dar una potencia, una energía de 3.8. El voltaje máximo que genera es 48 voltios. Y miren, nosotros tenemos la corriente de 30 amperios. Muy bien. Tenemos una corriente de 30 amperios. Bueno, elegir el controlador adecuado también es muy importante, ¿verdad? Controlador adecuado, obviamente. eh, Primero tenemos que elegir el inversor antes del controlador, porque es muy importante este inversor, ya que algunos inversores pues no son compatibles. Tenemos que buscar la tecnología o el controlador adecuado que sea compatible, ¿verdad? O de repente podemos aplicar Frequency Shift Control, ¿verdad? Que tienen algunas capacidades de ciertas marcas para conectar aerogeneradores. Muy bien, entonces lo primero es elegir los parámetros o qué potencia de eh, inversor vamos a necesitar. Y para eso pues nos vamos a ir simplemente a la potencia pico de la bomba, o sea, de nuestro consumo. Si tenemos una potencia, queremos calcular la potencia del inversor, ¿ok? Vamos a tener que aumentar cierto porcentaje a la potencia de la bomba, ¿verdad? De la bomba. ¿Por qué? Porque las bombas en su momento de arranque pues van a estar cierto voltaje, pues supongamos que son 220 voltios en este caso, pero al momento de arranque van a tener un pico de potencia y luego se van a normalizar. Por lo tanto, tenemos que saber este pico de arranque
cuánto es el pico de arranque de esta bomba, ¿verdad? La potencia. Para disminuir este pico de arranque, nosotros tenemos que aplicar ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el arrancador, un arrancador que nos permita reducir esta potencia de arranque, ¿verdad? Un poco más de la que de 220 voltios, 220 voltios o de la potencia que necesitamos, que es 2.2 kilowatts, ¿verdad? Kilowatts pico. Por lo tanto, podemos utilizar un variador de frecuencia, o la potencia del inversor tiene que ser mayor, ¿verdad? La potencia del inversor tiene que ser mayor a este pico, o un promedio en esta parte menor del inversor, si utilizamos un arrancador suave o por ejemplo un variador de frecuencia. Y nos permite reducir costos también, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar nosotros obviamente un inversor que se acerque a la potencia, pero siempre un poco mayor. Por lo tanto, por ejemplo, el que le sigue de este inversor vendría a ser el de 3 kilowatts. Luego el que le sigue es de 5 kilowatts pico y el de 8 kilowatts pico. Y así sucesivamente, ¿verdad? El de 3 obviamente no va a dar. Vamos a elegir el de 5. El de 5 kilowatts pico, y también podría ser el de 8. Si el cliente o el usuario que va a adquirir este solamente lo va a necesitar para hacer funcionar la bomba y no lo va a utilizar para otros artefactos, pues el de 3 estaría, el de 5 estaría excelente. Con un variador de frecuencia eliminamos el pico de potencia. Ahora, si es que el cliente desea aumentar artefactos, va a aumentar otras cargas, vamos a tener que colocar pues un inversor un poco más grande. En este caso, el cliente desea aumentar más adelante, ¿verdad? Su capacidad, ¿no? Va a aumentar su consumo. Por lo tanto, vamos a elegir algo que se acerca a ese consumo, ¿verdad? A una casa con sus artefactos mínimos, ¿verdad? Entonces, podríamos elegir el de 8 kilowatts, un inversor de 8 kilowatts, ¿verdad? Que nos va a dar suficiente potencia para el pico de arranque y también para otros artefactos. Por lo tanto, vamos a colocar aquí 8 kilowatts. Muy bien, ahora nosotros debemos ver la marca. Obviamente la marca o el modelo, de tal forma que nos soporte pues el aerogenerador, ¿ok? El aerogenerador y todos los parámetros que hemos apuntado aquí, ¿verdad? Estos parámetros, tanto de los paneles, ¿verdad? Que nos soporte 6 paneles, y del aerogenerador, ¿verdad? Mira, esto y esto de aquí. Los dos tienen que soportarnos. Tienen que soportar la batería, incluirle 30 amperios, ¿ok? Y obviamente 17 amperios de los paneles, ¿verdad? Porque están en serie. También los 6 paneles totales por su voltaje de 51. Muy bien. Entonces vamos a tener un voltaje total de paneles de 6 por 51 y un amperaje que va a entrar al inversor total de 17 amperios. Eso es lo que va a ingresar, pero también necesitamos colocar 30 amperios en la batería, directo a batería, o en el inversor. Generalmente, si no tenemos frequency shift control, porque está más caro esos inversores, vamos a colocarle directo a batería. Y la batería pues no tiene que soportar estos amperajes, ¿no? La corriente de carga de los paneles, que pueden aumentar, ¿verdad? Y los 30 amperios de carga que nos va a dar el inversor, ¿verdad? Entonces eso tenemos que verlo para que este inversor pues obviamente no se queme. Muy bien, hemos dicho que tenemos una corriente de entrada al inversor y una corriente de entrada de baterías del aerogenerador de 30 amperios, ¿verdad? A 48 voltios. Por lo tanto, vamos a buscar un inversor pues con estas características, ¿verdad? Con estas características. Bueno, vamos a ver.
Podemos utilizar cualquiera, ¿verdad? Pero yo voy a utilizar un inversor que tenga, eh, que tenga, a ver, vamos a ver por aquí, que tenga Energy Storage, ¿verdad? Que tenga ya las baterías todo en uno, un All-in-One Energy Storage System, que tenga esa capacidad, ¿verdad? Hay muchas marcas, ¿verdad? Hay muchas marcas de inversores todo en uno, con sistema de almacenamiento ya incluido, ¿verdad? Esto ya lo hemos explicado en otro, en otro video. Y por ejemplo tiene esa capacidad de que ya esta es una batería, dos, tres, cuatro baterías. Hay en diferentes marcas, podemos encontrar en Growatt, Felicity Solar, Anker Solar, ¿verdad? Entonces hay diferentes marcas, incluso más. Entonces la, la idea es que hagamos la instalación fácil y con estos que son apilables pues tenemos la facilidad para la instalación, ¿verdad? Este es un inversor, que es la parte de arriba nada más, ¿verdad? La parte de arriba es el inversor, ok, la parte de arriba es el inversor y los demás son las baterías. Muy bien. Por lo tanto, nosotros vamos a ver las características de este dispositivo y vamos a ver. Vamos a ver por aquí primero que tenemos 8 kilowatts, ¿verdad? 220 voltios, 60 Hz como máximo. Y miren lo más importante por aquí. Tenemos 450, 450 voltios, ¿verdad? En lo que son para paneles solares, pero tenemos nosotros una potencia, digo, un voltaje máximo de paneles solares igual a 6 por 51. Muy bien. Y esto es pues, obviamente 306, ¿no? 306. Es lo que tenemos, 306 voltios como máximo. ¿Está dentro del rango de 450? Pues sí, ¿verdad? Mire, tenemos aquí una capacidad máxima de 150 amperios. Ok, 150 amperios de la red. Tenemos input de corriente, entrada de corriente 20 amperios, que es menor que la 17 que tenemos aquí, ¿verdad? Tiene que ser menor, 17. Y tenemos dos MPPT, ¿verdad? Dos MPPTs aquí. Hemos dicho que tiene que ser menor que la corriente de entrada o de cortocircuito, ¿verdad? Por lo tanto, sí está cumpliendo. Ahora, las baterías, miren, tenemos baterías de litio, son las baterías de litio, pero todavía no vamos a entrar a eso, ¿verdad? Primero vamos a elegir el inversor. Ok, ya hemos elegido el inversor, ¿verdad? Que sí cumple los parámetros de estos paneles, los 6 paneles, ¿verdad? Está dentro de su rango de funcionamiento. ¿Ok? Está dentro de su rango de funcionamiento. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? A ver. Bueno, entonces hemos dicho que tiene 2 MPPT, ¿verdad? Y está dentro del rango. Por lo tanto, este inversor pues nos está cumpliendo por lo menos los parámetros de corriente que tenemos aquí, 2 MPPT. Podemos utilizar un MPPT nada más o dividir esos 6 paneles 3 en 3, ¿verdad? Porque su rango de funcionamiento empieza desde los 90 voltios, ¿verdad? Pero podemos utilizar solamente un MPPT, ¿verdad? Entonces, Entonces vamos a ver cómo es este inversor. Mira, la forma de instalación es fácil y estos son, ¿verdad? Todo en uno. Las baterías hemos dicho que son estas de aquí, 2, 3, 4 y podemos eh, ponerla de 5 en 5. Muy bien. Tenemos aquí también la separación, 1 metro como mínimo, ¿verdad? Eh, 30 centímetros a los costados. Esto es para refrigeración del sistema, ¿verdad? Y obviamente la forma de cómo se van a anclar en las paredes, ¿verdad? Tiene su anclaje aquí.
Muy bien. Esta es una forma, un inversor todo en uno que es de fácil instalación, ¿verdad? No necesitamos de un técnico especializado para hacer esta instalación, ¿verdad? De forma apilable, muy simple de utilizar. Entonces, nos conviene, ¿verdad? Nos conviene hacer este tipo de configuración o este tipo de inversor. Muy bien. Ya hemos elegido el inversor, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a lo que son eh, cuánta batería necesitamos, ¿verdad? Pero antes vamos a eh, colocar los parámetros del inversor. El MPPT hemos dicho que está hasta 450 voltios, ¿ok? Desde los 90, ¿verdad? Y ya puede empezar. La corriente de entrada, ¿ok? Máximo que aguanta este inversor, pues son 20 amperios y tiene 2 MPPT, ¿verdad? Por 2, entonces sería un total de 40 amperios como máximo. ¿Ok? El voltaje de la batería, obviamente, va a ser 48 voltios, ¿verdad? 48 voltios. Muy bien. Para este caso, pues vamos a necesitar pues, un controlador directo a baterías que nos soporte un sistema de batería de litio, ¿verdad? Sistema de batería de litio a 48 voltios. Tenemos aquí el MPPT del controlador que eh, tiene que ser obviamente eh, en este caso es el voltaje en donde empieza a producir ya energía, ¿no? 18 voltios. El voltaje de breaker de corte quiere decir que a este voltaje ya el aerogenerador pues se va a parar 60 voltios, ¿verdad? Tiene que ser obviamente mayor que el de 48 voltios, mayor. Ahora la corriente del aerogenerador 30 y tenemos la corriente de breaker, o sea, de corte de parada del aerogenerador 35, que es 5 amperios más, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cae dentro del parámetro y podemos elegir esto. Esto ya lo hemos hecho en otro video, ¿verdad? No hay que necesario. Podemos ir a los otros videos y ver cómo hemos calculado esto. Muy bien. Miren, ya casi tenemos completo el sistema, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros vamos a ir a ver para la parte 5 es lo que son cálculo de baterías. ¿Ok? Hemos colocado, mira, por ejemplo, también podemos colocar batería de gel o baterías de litio, en este caso del propio sistema. Miren, vamos a calcular en este punto las baterías de litio.